Luis de Guindos es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir en directo al estudio de La Interna. ¿Por qué este cuartillo de hace 48 horas? Bueno, es la segunda bajada de tipos que hemos llevado a cabo y es fundamentalmente consecuencia de la evolución de la inflación. A veces nos olvidamos que la inflación hace 2 años estaba por encima del 10% y ahora está ligeramente por encima del 2% en la zona euro. Y evidentemente la política monetaria no puede ser igual cuando tienes una inflación tan elevada del 10%, que era sin duda uno de los problemas fundamentales que había en Europa. Es decir, todavía no nos acordamos, pero vamos, era una situación extremadamente compleja. Y yo siempre digo que sin duda la inflación era el mal absoluto, ¿eh? Y tiene efectos incluso distributivos, afecta más a la gente de menos renta, etcétera, etcétera. Y el impuesto de los pobres. Bueno, sí, el impuesto de los pobres, porque además lo notan más y además los bienes que más subieron en la cesta de la compra eran aquellos en los cuales consumía más la gente con menor capacidad adquisitiva, ¿no? Y entonces, y se ha conseguido reducir la inflación del 10 al 2%, ligeramente por encima del 2%, y lo que tenemos que ver ahora es fundamentalmente que esa bajada de la inflación sea estable en el tiempo, de alguna forma converja definitivamente de una forma estable a lo que es nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2%. Nuestras proyecciones indican que eso puede ocurrir a finales del año 25, aunque siempre hay elementos en los cuales la bajada de la inflación cuesta más. Está el mundo como está, ¿no? Claro, el nivel de incertidumbre es enorme. Sí, buenas noches, Luis. Yo le trasladaría la pregunta que me ha hecho a mí Ángel Expósito y, por supuesto, con mucho más conocimiento de causa puede contestar mucho mejor. Bueno, mucho más. ¿Van a continuar las bajadas en los próximos meses? Hombre, yo creo que la dirección de la política monetaria en los próximos meses, en los próximos trimestres, va a ir de acuerdo con lo que son nuestras proyecciones de inflación, que vuelvo a repetir, es que de una forma relativamente clara se vaya convergiendo hacia el 2%. Después, lo que es la concreción, nosotros, dado el nivel de incertidumbre, dadas que todavía hay una parte de la inflación que muestra resistencia a bajar, que son fundamentalmente los servicios, pues hemos dicho muy claramente que no tenemos ninguna senda de bajada de tipos predeterminada, que vamos a ir reunión a reunión, que vamos a ir dependiendo de cómo se van produciendo los datos y el análisis que vamos realizando. Por lo tanto, yo diría que hay que ser prudente, aunque también diría que la dirección de la política monetaria en los próximos trimestres va a ser la que es. Una pregunta casi personal, Luis. El presidente del gobierno, el Olaf Scholz de turno, Macron de turno, llaman al español, al alemán, al francés y le dicen, oye, mira cómo está esto, oye, mira cómo está España, el alemán con la que tienen Alemania. ¿Se meten ahí o directamente el Consejo del Banco Central Europeo manda? El Consejo del Banco Central Europeo, por mandato, por tratado europeo, es absolutamente independiente. La independencia es un valor fundamental desde el punto de vista de lo que son las decisiones de política monetaria. Porque además hay un principio básico en economía, y es que un Banco Central independiente lleva a cabo decisiones de política monetaria mucho mejor desde el punto de vista del control de la inflación que un gobierno. Uh-huh. Yolanda. Bueno, Luis, ayer conocíamos cifras de inflación, está en torno a ese 2% que nos decíais. ¿Está controlada? ¿Cuáles son los riesgos para que esa inflación se nos vaya? No, el riesgo fundamentalmente está en lo que es la inflación de los servicios. La inflación de los servicios está ligeramente por encima del 4% y muestra una cierta resistencia a bajar. Y los servicios son extremadamente sensibles a la evolución de los salarios. En los salarios ahora en Europa están creciendo por encima del 4%, lo que nosotros llamamos lo que es la compensación por empleado, y vemos que sin embargo la tendencia es a la baja. Nuestra proyección es que efectivamente esta moderación salarial continúe, que haya una cierta compensación, porque es absolutamente lógica que haya una compensación de la inflación pasada, es decir, la inflación ha crecido más que los salarios de media en Europa y tiene que haber una cierta compensación, que se vaya produciendo también un incremento de la productividad, que eso es un factor positivo de cara a lo que es la evolución de la inflación, y que evidentemente eso permita, esa moderación permita que ese componente que en estos momentos es el más, como dicen los anglosajones, más pegajoso para reducirse, que es la inflación de servicios, se empiece a reducir. Y como decía antes, converjamos de una forma clara hacia nuestro objetivo de inflación, que es el 2%. Tipos de interés. Ojalá la tendencia sea la que se vislumbra a día de hoy. Traducido, ¿cómo afecta eso a la gente con una hipoteca variable?
Bueno, le afecta lógicamente que la subida de tipos de interés pues afectó con un incremento del coste de las hipotecas mes a mes, que se veía cuando se iban produciendo las renovaciones, como se iba subiendo. Ahora tenemos el efecto contrario, es decir, ahora incluso los mercados a veces descuentan lo que nosotros vamos a hacer y trasladan esa bajada de tipos de interés, de algún modo, a lo que es ya prácticamente, bueno, pues el Euribor, que el Euribor lo determina el mercado, pero está muy influenciado por lo que nosotros decidimos en nuestras reuniones de política monetaria, ¿no? Y, por lo tanto, el Euribor, que estaba estuvo incluso cerca del 4%, ya está por debajo del 3%. Y eso a medida que se vayan renovando las hipotecas a tipo variable, que en España son muchas. 5 millones. No ocurre lo mismo en otros países. En otros países el tipo fijo es mucho más popular y común que el tipo variable. Permíteme. Seguro que en el vecindario, la familia, seguro que al cabo de la semana un montón de gente cuando vienes a España te dice: Luis, ¿qué hago? Es buen momento, hipoteca fijo, tipo variable. ¿Qué le decimos? Vamos a ver, esto sin también meternos, sin revelar ningún secreto. Depende muchísimo de lo que es el planteamiento personal. Yo, por ejemplo, prefiero saber seguro lo que voy a pagar, porque una hipoteca son hipotecas a 20, 25 años, es decir, que a lo mejor los tipos han subido, bajan, pero a lo mejor vuelven a subir, porque por cualquier otra razón, en un entorno de enorme incertidumbre. Yo prefiero siempre, pero eso es una elección personal, teniendo en cuenta lo que es un horizonte de una hipoteca a 20, 25 años, prefiero sin duda una hipoteca tipo fijo, que además están a niveles relativamente razonables. Oye, y la otra parte, los ahorradores, porque es verdad que aquí hablamos mucho de los hipotecados, pero es cierto que los ahorradores, sobre todo en los últimos años, pues se han tenido que aguantar, que por ahorrar no solo no les pagaban dinero, sino que casi ha habido un momento que casi tenías que pagar. ¿Esa situación va a volver en algún momento o no? ¿O dónde está el límite? ¿O qué es lo ideal al final, no? Bueno, el futuro es muy largo, ¿no? Y muy incierto. Pero vamos, yo creo que la situación que tuvimos, por ejemplo, hace 5, 6, 7 años de tipos cero o incluso negativos no se va a volver a dar. Respondía a unas circunstancias muy específicas, muy concretas, y yo creo que va a ser muy difícil, al menos en un periodo de 3 o 4 años, que volvamos a ver tipos a cero. Esta sí que es pregunta personal. ¿Cuánto de mal o no, pues evidentemente te resbala, te han sentado lo escuchado semanas atrás en torno a Escrivá, gobernador del Banco de España, cuando se comparaba el nombramiento de Escrivá con el nombramiento de Luis de Guindos en el Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que en esta vida hay que estar... hay que venir llorado. Hay que venir llorado y preparado para todo. No, vamos a ver. El Banco Central Europeo es una institución comunitaria, es una institución de la zona euro. Y por lo tanto no analiza políticas económicas de países en concreto. Eso no ocurre con el caso del Banco de España, que sí tiene una cierta valoración, realiza una valoración de lo que son las políticas económicas. Y por eso la forma de nombramiento es completamente distinta. En el caso de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, en el caso del Banco de España, el nombramiento lo hace el presidente del gobierno y después el subgobernador, el Consejo de Ministros. Mientras que para los que estamos en la ejecutiva, es decir, para la presidenta, para mí, para los 4 miembros adicionales de la ejecutiva, el nombramiento lo hace el Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo, previo votación en el Parlamento Europeo y en el propio Consejo del BCE. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son enfoques completamente distintos. Un Banco Central Nacional tiene, por decirlo de una forma, como 2 facetas fundamentales. Su gobernador viene a Frankfurt a las reuniones específicas y tal, y después, lógicamente, también hay una visión doméstica que nosotros no cubrimos. Nosotros siempre estamos hablando de una forma agregada de la zona euro. Es verdad que los ejemplos que nos ponían en el gobierno para justificar ese nombramiento de Escrivá, pues hablaban también de la señora Lagarde, que también fue ministra en Francia, ¿no? Pero hay precedentes de ministros directamente gobernadores de pasar en algunos países. No sé si tenéis alguno más allí. Sí, tenemos varios. Si tenéis alguno. Bueno, sí. Entonces y luego ya otra preguntita, que qué tal ayer asistía José Luis Escrivá por primera vez a una reunión del BCE. Yo creo que muy bien, hizo sus contribuciones que fueron bien valoradas y con prudencia, y además formó parte. Es decir, ayer tomamos una decisión por unanimidad y él formó parte de esa unanimidad, por supuesto. En cierta ocasión, Luis, entrevistando a Javier Solana, me acuerdo que le decía, el problema de entrevistar a un secretario general de la OTAN, o casi, porque acaba de salir, es que coges el mapa mundi y le podrías preguntar por todos los países del mundo. Pues al vicepresidente del Banco Central Europeo le pasa algo parecido. Empezamos por China.
¿Cuánto influye China, tan de actualidad esta semana por el viaje del presidente del gobierno, en nuestros bolsillos y en nuestra economía? La actitud de China, la situación económica de China en mi casa. No, influye. China es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos y ha sido sobre todo un motor de crecimiento intensísimo en las últimas décadas, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista de exportación como desde el punto de vista de importación. China tiene ya en estos momentos problemas importantes desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista de una cierta burbuja de crédito, y eso ha llevado a una desaceleración que tenía cierta lógica, porque los crecimientos del 7, 8, 9% imposibles. No eran mantenibles en el tiempo, ¿no? Y después, en estos momentos, China, por ejemplo, es un país que está prácticamente en deflación, con lo cual está exportando una moderación en la evolución de los precios, porque además su presencia en el comercio internacional es muy intensa. Pero vuelvo a repetir, hay problemas importantes de una cierta burbuja de crédito y de una situación en el sector inmobiliario compleja. Oye, ¿cómo se ve esto de la guerra comercial, de los aranceles desde el Banco Central Europeo, ¿no? Es verdad que, que Europa, Estados Unidos, Canadá también han anunciado esos aranceles a los coches chinos. Es verdad que el presidente del gobierno nos sorprendió esta misma semana desde China, poniendo en cuestión un poco los aranceles que se han anunciado en Europa. No sé cómo se ve. Hombre, lo vemos con preocupación. ¿Por qué? Porque el proceso de globalización que se ha llevado a cabo en las últimas décadas, que ha sido muy intensa y en el cual China ha jugado un papel fundamental, sin embargo, estamos viendo que ahora lo que es la lucha comercial y a través de la imposición de aranceles, pues de alguna forma se va generalizando. Incluso si uno ve los programas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, los dos llevan subidas de aranceles. Cuando tú inicias una subida de aranceles, cuando tú lanzas una subida de aranceles, lo que tienes que pensar es que el otro país te puede reaccionar, y entonces ya te metes en una guerra comercial. Entonces una guerra comercial son siempre malas desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la inflación y desde el punto de vista de los consumidores. Por lo tanto, lo vemos con preocupación. Es decir, sin duda alguna, el libre comercio tiene ventajas importantes a la hora de analizar lo que es la evolución económica. Ha sacado a muchísima gente de la pobreza y además ha facilitado una moderación en la evolución de precios. O sea, que ahí estás de acuerdo con el presidente del gobierno en que a lo mejor Europa tendría que replantearse. Bueno, yo no entro en cuestiones concretas y específicas. Yo estoy haciendo una reflexión general sobre lo que es el libre comercio y los efectos positivos del libre comercio y de los efectos negativos que tienen una subida de aranceles, porque vuelvo a repetir, cuando un país sube unos aranceles, el otro también. El otro inmediatamente reacciona, Claro. Y entonces te metes en otro tipo de situación distinta, que es una guerra comercial. Europa, viejo conocido de la afición, informe de Mario Draghi. Los periodistas titulamos por ese famoso nuevo plan Marshall, 880.000 millones al año para reactivar la economía europea frente a China, en medio de China y Estados Unidos. Pero cuando uno rasca el informe y lo estudias días después, dice muchísimas más cosas muy interesantes. A mí, por razones obvias y lo sabes, me interesa especialmente el capítulo de la defensa. ¿Está en peligro la Unión Europea en el nuevo orden mundial tal y como la conocemos? Bueno, yo creo que está en una situación compleja. Es decir, que está por un lado China, por otro lado Estados Unidos con tendencias cada vez más aislacionistas, por decirlo de alguna forma, y nosotros tenemos una guerra próxima, como pero próxima es ahí, ¿eh? Sí, conoces perfectamente, y por lo tanto, pues el planteamiento de que los americanos iban a defender a Europa, pues de alguna forma está decayendo pues a pasos agigantados. Yo creo que el informe de Mario Draghi tiene tres partes. Tiene una parte de análisis de por qué Europa crece menos que Estados Unidos. Y ahí, evidentemente, la razón fundamental es la diferencia de productividad. Y la diferencia de productividad ligada a que que en Estados Unidos se ha invertido mucho más que en Europa. Y ahí es donde salen los 800.000 millones famosos. Es decir, que ese es de alguna forma el hueco de falta de inversión entre Europa y Estados Unidos. Y a partir de ahí, él te empieza a hacer recomendaciones. Te hace recomendaciones para sectores concretos, para 10 sectores, y también te hace recomendaciones generales. Y fundamentalmente son medidas de reducción de las cargas administrativas que tienen las empresas europeas, de mejora del mercado interior, de armonización de legislaciones, por ejemplo, las de insolvencia, por ejemplo, armonizar de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay otra parte también muy importante que tiene que ver con lo que es la financiación de esto. Y ahí lo
que aboga es por un mercado real de capitales en Europa. En Europa hay ahorro suficiente para cubrir esos 800.000 millones de euros, pero lo que pasa es que muchas veces se nos escapa hacia Estados Unidos, hacia Asia y hacia otras zonas. Y por lo tanto, tener un mercado de capitales real fuerte es fundamental para conseguir financiar esos 800.000 millones. Alguien me comentaba días atrás, decía, claro, es que cuando se funda la Unión Europea, que estaba Europa en situación mucho más difícil que ahora, recordemos la posguerra, etcétera, aparece Adenauer, aparece De Gasperi, aparece Monnet. ¿Tenemos ahora grandes europeístas para hacer eso? Hombre, yo creo que europeístas hay, ¿no? Y tenemos lo que tenemos. En última instancia, las democracias son eso, es decir, las democracias son pero uno ve el Consejo. Pero yo creo que, y esto también está incluido en lo que es el informe de Draghi, hay un factor fundamental que es el demográfico de Europa. Es decir, la demografía en Europa, y eso enlaza con el tema de la inmigración, es decir, la inmigración en Europa, inmigración legal y ordenada, etcétera, etcétera, es absolutamente necesaria, porque nuestra demografía, no solamente España es un ejemplo claro, pero se puede extender a otros países, pone de manifiesto que nos vamos a encontrar todavía cada vez con una población más envejecida. Y una población envejecida tiene una cuestión, que es importante, que a veces se olvida. Los jóvenes son los que innovan. Los jóvenes son los que toman riesgo. Cuando nos vamos haciendo mayores, pues lógicamente nos vamos haciendo más conservadores desde el punto de vista del planteamiento y por lo tanto esa falta de asunción de riesgo, esa falta de innovación en comparación con otros países, con una demografía mucho más joven, evidentemente nos lleva a un retraso. Luis, desde Frankfurt, ¿cómo se ve la situación económica de Alemania, ¿no? Parece que siempre ha sido la locomotora de Europa, pero ahora todos los datos que nos van llegando está ahí al borde de la recesión, todos los indicadores de confianza están en negativos. ¿Qué ha pasado con Alemania y hacia dónde va? Bueno, yo ya he vivido cuando la famosa frase de que Alemania era el enfermo de la zona euro, después de la reunificación a principios de siglo, etcétera, y después salió para adelante y volvió a ser otra vez un motor importante de crecimiento, ¿no? Yo creo que ahora se debe fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, a la energía, una elevadísima dependencia de la energía rusa, lo cual pues se ha mostrado que es un error y que evidentemente eso ha tenido un impacto muy notable, especialmente en el caso de Alemania. Y en segundo lugar, un modelo muy basado en manufacturas, en la exportación. Y cuando se te desacelera la economía mundial, pues esas exportaciones, que además China jugaba un papel fundamental, claro, desde el punto de vista de la exportación, y China en estos momentos está, como comentábamos anteriormente, son dos factores. Yo, sin embargo, vamos a ver, llevo 6 años prácticamente viviendo en Alemania. Creo que después cuando uno ve lo que es el tejido industrial alemán, el tejido de empresas medianas, que a veces son poco conocidas, etcétera, te das cuenta que en muchísimos sectores, químico, máquina herramienta, por supuesto en el automóvil, pues tienen una ventaja comparativa importante. Y yo creo que además esa ventaja continuarán teniéndola en el futuro. Tendrán que hacer ajustes, pero Alemania, estoy convencido, que continuará siendo uno de los motores fundamentales del crecimiento en Europa. Ha salido de pasada en 2 ocasiones. Y a ver, en 1 minuto y medio, cómo resumimos la situación. La guerra en Ucrania. ¡Qué horror! ¿Nos hemos acostumbrado a la guerra? Bueno, ya no es portada, ya pues es muy triste, ¿no? Porque evidentemente en Ucrania, pues el gobierno ucraniano y el pueblo ucraniano fundamentalmente, pues lo que está haciendo es librar una batalla contra los principios iliberales, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas de Europa es que tenemos una serie de principios, una serie de valores que prácticamente tienen una importancia fundamental. Y en estos momentos, pues en Ucrania el pueblo ucraniano está librando una batalla contra Rusia, en las cuales yo creo que va más allá de lo que es el mero conflicto bélico, con toda su crudeza y con toda su crueldad. Yo creo que también hay una lucha de ideas y de valores en última instancia. Sin duda, yo ahí pierdo toda la objetividad, está claro con quién voy. Sí, el BCE aprobó hace unos días la OPA que ha lanzado el BBVA sobre el Banco Sabadell. En España parece que hay más dudas, o por lo menos por parte del gobierno, ¿no? Nos dicen que va a haber mucha concentración, que es un ataque a la competencia. ¿Cómo se ve desde el Banco Central Europeo? Bueno, nosotros hemos hecho nuestro informe, que es público ya, lo remitimos lógicamente al interesado, que era el BBVA,
y se ha hecho público. Bueno, nosotros desde el punto de vista de lo que es solvencia, siempre lo dijimos, siempre de alguna forma fuimos bastante explícitos, creemos que la operación no tendría ningún impacto desde el punto de vista de solvencia. ¿Existen otras dimensiones? Por supuesto que existen otras dimensiones, pero no domésticas. Bueno, no de competencia fundamentalmente. Que además, hay que analizarlo con muchísimo detalle, porque claro, no es lo mismo la operación o las implicaciones que tiene desde el punto de vista de competencia en una región como Cataluña que en otras regiones, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer un análisis muy desagregado. Aquí la definición del mercado relevante es muy importante y es la que estarán haciendo las autoridades de competencia, pero eso no es una función del BCE. En términos generales, para las economías nacionales, ¿la concentración de grandes bancos es bueno o es malo? Es que claro, la economía nacional ya es europea, ya no se puede medir igual, pero... Vamos a ver, yo creo que nosotros hemos defendido siempre la consolidación, pero la consolidación de alguna forma transnacional, es decir, entre bancos de diferentes países, ¿no? Creemos que eso sería muy bueno al respecto, ¿no? Y después hay una cuestión clara, es decir, en Europa existe un exceso, en algunos países, un exceso de entidades bancarias que de alguna forma limita lo que es su rentabilidad. Y a veces no solamente, la competencia en un mercado no es solamente el número de competidores, es también la solvencia y la fuerza de esos competidores. No teníamos, por ejemplo, el ejemplo claro en España. En España han desaparecido todas las cajas de ahorros. Pero claro, hubo un momento en el cual las cajas de ahorros no competían porque estaban en una situación de solvencia delicada. ¿Quién era el ministro de Economía por entonces? Bueno, sí, me parece. Está Luis de Guindos, ¿no? Sí. El capítulo se lo sabe. Yolanda. Bueno, son muchos los organismos, ¿no?, nacionales e internacionales que nos dicen, bueno, es cierto, con el COVID pues era necesario, después la guerra de Ucrania ha habido que dar ayudas, se ha disparado la deuda pública, pero ha llegado el momento de ponerle coto, de reducir, de empezar hemos vuelto a las reglas fiscales europeas, hay que hacer un plan de ajuste. ¿Cómo se ve eso desde el Banco Central? Yo creo que la política fiscal va a ser muy importante. Ha habido sin duda un deterioro de la posición fiscal entre los diferentes países. Las nuevas reglas se tienen que aplicar. Estamos ahora en una situación en la cual en algunos países hay una cierta inestabilidad política, lo cual no es el marco ideal desde el punto de vista del ajuste presupuestario, ¿no? Es decir, que el presupuesto es consecuencia de un debate político y, lógicamente, si tienes estabilidad política, pues siempre lo puedes llevar a cabo. Si no, puedes tener un problema. Como experto, como exministro, como exsecretario de Estado, ¿es malo para un país no tener presupuestos generales? Hombre, no es lo ideal. Es decir, los presupuestos generales del Estado es la norma fundamental en la cual se concreta lo que es la acción de gobierno en el ámbito de la política económica de un país, que tiene impacto desde muchísimos ámbitos, ¿no? Pero vamos, tampoco, de vez en cuando hay gente que te dice incluso que extendiendo los presupuestos, si la política económica no va a ser adecuada, pues mejor extender los presupuestos, que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero de algún modo no es lo ideal, porque pone de manifiesto, en última instancia, que no tienes mayoría en el Parlamento. Yo hace un año y pico, creo, entrevisté a la vez en el Foro La Toja al presidente Rajoy y al presidente Felipe González. Y a Mariano Rajoy le pregunté, oye Mariano, ¿cuántas veces te han dicho eso de Mariano vuelve? Me salió pues con una gallegada a lo Mariano, ¿no? A ver cómo responde Luis de Guindos. No sé si alguna vez volveremos a oír algo así. Los últimos datos publicados por el INE apuntan a un incremento del 0,5% en el tercer trimestre del año. Los escasos indicadores que tenemos conocidos hasta la fecha indican una evolución muy similar en el cuarto trimestre. Por lo tanto, el objetivo Esto es en el Congreso de los Diputados. ¿Valora Luis de Guindos volver a la política española? Bueno, a mí me queda prácticamente 2 años todavía, ¿no? Y yo quiero terminar mi mandato allí, estoy encantado. Y todo tiene su tiempo, ¿eh? No es lo mismo cuando tienes 50 años que cuando tienes 60 años y tal. Es decir, que todo tiene su tiempo. Y bueno, yo he sido ministro pues prácticamente 6 años y medio, ¿no? En una época muy facilitos, muy heavy. Además, los años, sí, ¿no? Los 2 o 3 primeros años fueron muy, muy complicados, ¿no? Pero vamos, yo lo que quiero hacer, sin duda, estoy encantado en el Banco Central Europeo, es un puesto importante también para España, ¿eh? Para España. Y desde el punto de vista personal, pues estoy encantado. Para un economista es de los mejores sitios en los cuales se puede estar. ¿Y después? Bueno, después Dios dirá, ya veremos. A ver. ¿Qué será? Eso dijo el otro día la jefa, eso dijo la jefa. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Gracias y suerte. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias, Luis.